Hola, me llamo Valeria. Nunca pensé que una fotografía pudiera cambiar mi vida para siempre. Todo comenzó una tarde lluviosa. Había salido del trabajo cansada, y decidí entrar en una pequeña cafetería para esperar que dejara de llover. Mientras buscaba una mesa libre, tropecé accidentalmente con un hombre que sostenía una cámara antigua. Lo siento muchísimo, dije, avergonzada. Él sonrió. No te preocupes. Creo que la culpa fue de la lluvia. Su sonrisa tenía algo especial. Se llamaba Alejandro. Terminamos compartiendo la misma mesa porque el lugar estaba lleno. Hablamos durante horas, como si nos conociéramos desde hacía años. Descubrimos que ambos amábamos la fotografía, los libros y los atardeceres junto al mar. Antes de irnos, Alejandro me pidió permiso para tomarme una foto. Quiero recordar este momento, dijo. Acepté entre risas. No imaginaba que esa fotografía sería el comienzo de la historia más importante de mi vida. Durante las semanas siguientes, empezamos a vernos cada vez más. Caminábamos por las calles antiguas de la ciudad, visitábamos museos y compartíamos nuestros sueños. Con él todo parecía sencillo. Por primera vez sentía que alguien me veía de verdad. Pero había un secreto que Alejandro nunca me contó. Y ese secreto estaba a punto de cambiarlo todo. Después de aquel día, Alejandro y yo nos volvimos inseparables. Cada fin de semana, descubríamos un lugar nuevo. A veces era un pequeño parque escondido, entre edificios antiguos. Otras, una playa tranquila donde veíamos caer el sol, sin decir una sola palabra. Con él aprendí que el silencio también podía ser una forma de amor. Una tarde, mientras revisábamos las fotografías que habíamos tomado juntos, encontré una imagen que nunca había visto. Era una foto mía. Estaba sonriendo mientras miraba el mar, completamente distraída. ¿Cuándo la tomaste?, pregunté. Alejandro sonrió con timidez. Esa fue la foto que me hizo creer que debía volver a verte. Me emocioné tanto que no pude evitar abrazarlo. En ese instante, sentí que estaba viviendo el comienzo de una historia perfecta. Pero la perfección duró muy poco. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños cambios. Alejandro recibía llamadas que nunca contestaba delante de mí. A veces se alejaba unos metros para responder mensajes, y cuando regresaba, intentaba cambiar de tema. Al principio pensé que era trabajo. No quería desconfiar. Sin embargo, una noche ocurrió algo que no pude ignorar. Estábamos cenando cuando su teléfono vibró varias veces. Sin querer, vi el nombre de una mujer en la pantalla. Él tomó el teléfono de inmediato y lo guardó en el bolsillo. Notó que yo lo había visto. Es solo un asunto pendiente, después te lo explico. Asentí, pero por dentro comenzaron a aparecer muchas preguntas. Esa noche casi no pude dormir. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué parecía tan nervioso? Durante los días siguientes, intenté convencerme de que estaba exagerando. Alejandro seguía siendo atento y cariñoso. Pero algo había cambiado. Lo sentía en su mirada. Lo notaba en sus silencios. Y sobre todo, en la forma en que evitaba hablar de su pasado. Un domingo, me invitó a una exposición de fotografía, donde mostrarían algunas de sus mejores imágenes. Estaba muy orgullosa de él. Mientras observaba las fotografías colgadas en las paredes, una mujer elegante se acercó lentamente. Me miró durante unos segundos. Luego sonrió con tristeza. «Así que tú eres Valeria». Me sorprendió que conociera mi nombre. «Sí, ¿nos conocemos?». La mujer respiró profundamente, antes de responder. «No personalmente». Hizo una pausa. Después dijo unas palabras que hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. «Creo que hay algo sobre Alejandro que necesitas saber». Sentí un nudo en el estómago. Miré a la mujer sin saber qué responder. «¿Qué quiere decir?», pregunté con voz temblorosa. Ella bajó la mirada durante unos segundos. «Mi nombre es Clara. Conocí a Alejandro hace algunos años». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miles de pensamientos cruzaron mi mente. ¿Había sido su novia? ¿Me estaba ocultando una doble vida? Clara notó mi preocupación y habló con calma.
Antes de que imagines lo peor, escúchame hasta el final. Asentí en silencio. Alejandro es una buena persona, pero carga con una culpa que nunca ha podido superar. En ese momento, Alejandro apareció al final del pasillo de la exposición. Al vernos juntos, su expresión cambió por completo. Caminó rápidamente hacia nosotros. Clara, ¿qué haces aquí? Ella lo miró con serenidad. Ya es hora de que deje de vivir con miedo. Alejandro cerró los ojos durante un instante. Parecía saber exactamente de qué estaba hablando. Me tomó de la mano. Valeria, necesito contarte algo que debí decirte desde el principio. Nos alejamos del ruido de la exposición y nos sentamos en un pequeño banco del jardín. El viento movía las hojas de los árboles, mientras él buscaba las palabras. Hace 4 años perdí a la persona que más amaba. Mi respiración se detuvo. Teníamos planes de casarnos. Pero sufrió un accidente de tráfico y nunca volvió a casa. Bajó la cabeza. Después de aquello dejé de tomar fotografías durante mucho tiempo. Sentía que había perdido todo. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Clara era la hermana mayor de ella. Entonces entendí por qué estaba allí. No era una antigua pareja. Era alguien que también había sufrido aquella pérdida. Alejandro continuó hablando. Cuando te conocí en aquella cafetería, por primera vez sentí que podía volver a sonreír. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté. De que pensaras que nunca podría amarte de verdad, o que siempre vivirías a la sombra de mi pasado. Lo abracé sin decir una sola palabra. Por primera vez comprendí el peso que había llevado en silencio durante tantos años. Sin embargo, cuando pensé que todo estaba aclarado, Clara se acercó una vez más. Con una expresión seria, sacó un sobre de su bolso. Se lo entregó a Alejandro. Creo que ha llegado el momento de que leas esta carta. Alejandro palideció al verla. Sus manos comenzaron a temblar. Pensé que esta carta se había perdido para siempre. Y en ese instante comprendí que aquella carta podía cambiar nuestro futuro para siempre. Alejandro sostuvo el sobre con las manos temblorosas. Durante varios segundos, no dijo una sola palabra. Podía ver el miedo reflejado en sus ojos. Respiró profundamente y abrió la carta con mucho cuidado. Era una carta escrita por su antigua prometida, pocos días antes del accidente. Con voz entrecortada comenzó a leer. Si algún día esta carta llega a tus manos, y yo ya no estoy contigo, quiero pedirte una sola cosa. No dejes de vivir. No permitas que el dolor cierre tu corazón. Si un día encuentras a alguien que te haga sonreír otra vez, prométeme que no sentirás culpa por volver a amar. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Yo también lloraba en silencio. Clara sonrió con tristeza. Encontré esta carta hace apenas unas semanas, escondida entre unas cajas de mi madre. Siempre pensé que Alejandro necesitaba leerla cuando estuviera preparado. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez desde que lo conocí, parecía liberarse del peso que había cargado durante tantos años. Me tomó de la mano. Perdóname por esconderte mi pasado. No quería perderte antes de que conocieras quién soy realmente. Lo miré a los ojos. Todos tenemos un pasado, Alejandro. Lo importante es lo que decidimos hacer con nuestro presente. Él sonrió, una sonrisa sincera, llena de esperanza. Meses después, volvimos a la misma cafetería donde nos habíamos conocido. Nos sentamos en la misma mesa, pedimos el mismo café. Y recordamos aquel día de lluvia que había unido nuestros caminos por casualidad. Alejandro sacó su vieja cámara. ¿Puedo tomar otra fotografía? Reí. Solo si esta vez prometes aparecer conmigo. Colocó el temporizador, corrió hasta mi lado, y justo cuando la cámara hizo clic, me abrazó con fuerza. Esa fotografía quedó enmarcada en la pared de nuestro hogar. No era perfecta, no tenía la mejor luz, ni el mejor paisaje, pero capturaba algo mucho más valioso. El momento en que dos personas decidieron dejar atrás el miedo para darle una nueva oportunidad al amor. Un año después, Alejandro me llevó al mismo lugar donde habíamos visto nuestro primer atardecer. Se arrodilló, sacó un pequeño anillo y dijo: la primera foto cambió mi destino, pero quiero que el resto de mi vida lo cambie contigo. ¿Aceptas casarte conmigo?
Con lágrimas de felicidad respondí. Sí, 1000 veces sí. Hoy, cada vez que miro aquella primera fotografía, recuerdo que el amor verdadero no borra el pasado, lo abraza, aprende de él, y construye un futuro lleno de esperanza.